Me alegro. Bueno, ¿cómo estás viendo la situación en general con con este salvataje de Donald Trump que aparentemente todo el mundo dice que no impacta en la economía real de Argentina? Bueno, a ver, ¿cómo lo miro? Con bastante asombro de cómo en tan poco tiempo Ujú. una situación que parecía relativamente tranquila, más allá del sufrimiento de la economía argentina, que viene de largo data Mm, y del proceso de normalización que venía llevando este gobierno, mm, pero la situación era bastante tranquila. La verdad, nos encaminábamos a una elección donde el gobierno era el favorito a nivel nacional, iba a mejorar la cantidad de bancas, mm, no iba a tener mayoría en el mm, Congreso, iba a tener que seguir negociando. eh, y de repente nos encontramos con la vuelta a las pesadillas argentinas, ¿no? mm, Incertidumbre, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el gobierno, salvatajes, mm, medidas de último momento, ¿no? Todo lo que la gente más teme y más le afecta en su vida cotidiana, ¿no? No mm, poder empezar a tener una vida estable y poder empezar a organizarse, ordenarse, etcétera, etcétera. mm, Y todo eso pasó muy velozmente, pasó en los últimos 2, 3 meses, en gran medida por errores autoinfligidos por el propio gobierno. ujú. Creo que lo hablamos alguna vez, María, la otra vez que hablamos. Mm, Unos errores tienen que ver de carácter económico. sí, El desarme de las LEFI le salió muy mal al gobierno y eso hizo que mm, las tasas de interés subieran mucho y eso hizo que todas las pymes no se mm, perdieran financiamiento, que se cayera el consumo. mm, Todo un lío económico medio autoinfligido por el gobierno y después un error político muy evidente, que un gobierno que venía muy fuerte, con muy buenos niveles de popularidad, tomó la decisión de pelearse con todos a la misma vez, ¿no? Entonces el gobierno decidió que iba a enfrentar al kirchnerismo y tratar de ganarle al kirchnerismo, enfrentar al macrismo y tratar de ganarle al macrismo, y enfrentar a todos los gobernadores y tratar de ganarle a todos los gobernadores. Pero me parece que el gobierno sobredimensionó un poco sus fuerzas. Lo que pasó en Corrientes fue bastante revelador. El hecho del fracaso de las negociaciones en gran medida por las exigencias a veces desmedidas, irrisorias que la Libertad Avanza pedía, no reconociendo en Corrientes y en muchas otras provincias los logros, los méritos, las fortalezas que cada gobernador, que cada estructura política provincial tenía, mm, pensando que se los podía llevar puesto a todos. Y bueno, ahí se le dio vuelta la torta y el gobierno perdió el control del Congreso, mm, gobernadores que apoyaban o que negociaban, se los puso en contra, entonces empezaron a votar en contra. El gobierno tuvo que empezar a vetar leyes que le costó en popularidad. Eso le hizo caer la imagen, eso generó más incertidumbre en los mercados, que veía que el gobierno estaba a la defensiva, que veía que el Congreso aumentaba los gastos de presupuesto sin importar el superávit fiscal, que los propios mercados veían que el gobierno caía en las encuestas, vino las denuncias de corrupción, que todavía nos quedan claros si fueron también fuego amigo, o sea, que vino, o que hayan surgido de propias filas o de ex miembros de la Libertad Avanza. Vino la derrota en la provincia de Buenos Aires y todo se empezó a acelerar, la incertidumbre subió más, eh, y los mercados, sobre todo, corren más rápido que la opinión pública, ¿no? mm, Entonces mm, empezó a haber cada vez más dudas, y esas dudas forzaron mm, a que para evitar medidas mucho más drásticas en materia económica, el gobierno negociara un apoyo bastante excepcional, bastante sorprendente, mm, bastante único con los Estados Unidos, ¿no? Y mm. ahí estamos. Después de eso, como que se tranquilizaron un poco las aguas, esta idea de que algunos ya tenían de que esto se iba a desbancar muy rápidamente, Mm, se fue bajando, mm. pero básicamente no cambia la situación general de la opinión pública. Sí, obviamente si Claro. Mm. sin esa ayuda, hoy estaríamos en una situación mucho más dramática y las perspectivas electorales del gobierno serían muy complejas. Con Alejandro, esta ayuda, sí, está más tranquilo. perdón, termina. Sí, con esta ayuda que No, está esto es más lo que te como decía. Esto respira, está más claro, tranquilo, está más digamos. El gobierno tranquilo. está en
carrera, en competencia. Bien, estamos hablando con Alejandro Caterberg para la gente que recién se está enganchando, que nos está escribiendo. La realidad supera la ficción. Esta gente, esta plata que llega, no impacta. Dice que hay un 80% de trabajadores públicos y privados que necesitan un salario para cubrir gastos del mes y que no llegan. Hoy, de hecho, la tapa de uno de los medios nacionales dice que los 15 son los nuevos 30, la gente llega al 15. Esto no impacta en la realidad cotidiana del gobierno de Javier Milei, ¿no, Alejandro? Sí impacta. Impacta en que trae algo de tranquilidad en la situación financiera, que trae algo de tranquilidad en el mercado, que permitió un proceso de volver a tasas de interés más normales, por los cuales hoy las pymes ya no pueden o no tienen que descontar cheques a 80% como hace algunas semanas atrás, sino que ya están de vuelta en algunos valores normales para la Argentina, entre comillas. Impacta en que no se evitó una devaluación más grande. Claro, y el está dólar bien. apreció, En y eso, pero yo me refiero a la realidad, al ciudadano, a la persona. Bueno, todo eso es realidad, María, todo que no haya, todo eso es parte de la realidad y da más tranquilidad. Hubiésemos estado en una situación mucho más compleja sin esa ayuda. Sin esta Ni siquiera plata, es una sin ayuda, lugar a dudas, sí. ni siquiera es plata, María, por ahora, es promesa de plata. Claro, Entonces, todavía no es la idea claro. de no hace falta la plata si la gente le cree que va a haber esa plata en caso de ser necesaria, ¿no? Bien. Es una acción de garante de último recurso. Y Ahora, la imagen de Javier Milei hoy, ¿cómo está, Alejandro? está cayendo, pero no está tan mal, dado todas estas circunstancias. Nosotros tenemos a Milei en niveles de aprobación de 45 puntos nacionales, niveles de imagen positiva de 40, alrededor de 38, una cosa así. 38 O sea, si uno, de imagen positiva. De imagen o personal, 45 de nivel de aprobación. ¿Sí? Si uno tiene en consideración todo este ruido de las últimas semanas, la derrota en la elección de la provincia, las casos de las denuncias de corrupción contra la propia hermana de Javier Milei, la incertidumbre económica, los vetos constantes, la pérdida absoluta del control del Congreso, uno diría, bueno, este hombre la gente no lo banca más. No, no es así. Hay un porcentaje grande de la sociedad que sigue sosteniendo y apoyando este gobierno. Tenés que tener en cuenta que obviamente queda muy antipático cuando lo dice porque hay mucha gente que no la está pasando bien. No. Pero la gente tampoco la pasaba bien antes que Milei llegara. Y en la percepción de la opinión pública... Pero la gente te dice que hoy es más difícil comprar un kilo de queso, una leche. Es más difícil, es más complicado. Le suma la inflación y la gente no llega realmente. No, hay mucha gente que no llega, pero tampoco mucha gente llegaba hace un año y medio atrás, o hace 2 años atrás, o hace 3 años. El ingreso per cápita de Argentina hoy es 15% más bajo que hace 10 años atrás. Todo Latinoamérica avanzó y nosotros retrocedió. El hecho que explica que Milei llegara al gobierno, se explica en que la economía, los últimos 10 años antes que Milei llegara a la presidencia, fueron un desastre, María. Por eso Milei llegó al gobierno, porque la gente estaba hinchada del fracaso constante de los distintos gobiernos, de lo que fue pasando, y la gente está hinchada porque la economía estaba estancada durante 10 años. Pero Alejandro, tengo una duda, por ejemplo, la corrupción también fue un tema que marcó al gobierno anterior, y la corrupción de este gobierno no incide en todo esto, en el caso de Landis, Pagnuolo, Karina, los Menem, y etcétera, etcétera. Obviamente, por eso el gobierno va perdiendo apoyo. El caso de corrupción además afecta esta idea que Milei viene a denunciar, que él decía que él viene contra el sistema anterior, contra la casta y contra el operando de la casta, y esto termina de alguna forma afectándole a Milei en ese sentido. Yo te diría algo, María, de los temas que vos me estás planteando, mi hipótesis, y parte de las encuestas ratifican esa hipótesis, es que los problemas que el gobierno está teniendo entre los últimos meses son más políticos que económicos. La gente, por ejemplo, nosotros le hicimos una encuesta de por qué cree que el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires. Y las menciones a la economía eran el 5 o el 7%. Las principales menciones de por qué la gente dice que perdió el gobierno en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con, uno, lo que vos mencionabas recién, las denuncias de corrupción, pero mucho tiene que ver, incluso más que corrupción,
con el estilo de liderazgo de Milei de los últimos tiempos. La falta de sensibilidad, la falta de empatía, claro, el autoritarismo, la prepotencia, el haber vetado a la ley Garraham, el veto a las sí, a jubilaciones, universidad. pelearse con todo el mundo. Todos esos factores son factores políticos, no económicos. Mi hipótesis es que lo que el gobierno empezó a equivocarse en los últimos meses fue en la política. Haber dejado la negociación con los gobernadores en Carina Menem, o ni siquiera en Carina Menem, perdón, en Carina Milei, o ni siquiera en Carina Milei, en Lula Menem, es un error. El presidente no puede desentenderse de si va a hacer un acuerdo o no con el gobernador Valdés o con otros gobernadores, y dejarlo en manos de un funcionario que está en segunda o tercera línea. Eso tiene consecuencias después. El presidente, las denuncias de corrupción son un problema político, no económico. La pérdida del control del Congreso es un problema político, no económico. La falta de una comunicación que muestre empatía, sensibilidad frente al sufrimiento. Porque la gente dice, bueno, me banco el ajuste, me banco, entiendo que no podemos seguir gastando, despilfarrando, que hay que tener superávit. Ahora, una cosa es que me banque el ajuste y otra cosa es que el gobierno no mande una mínima señal, por lo menos, de solidaridad, de empatía con el sufrimiento, acompañamiento, así ese tipo de cosas. Esos son problemas políticos. Te diría hasta más, el tema Garrahan, por ejemplo, que en términos económicos es insignificante, no así las jubilaciones, la universidad y todo eso que sí te afecta el presupuesto, también es una decisión política, no es una decisión económica haber vetado. Haber vetado la ley Garraham después de haber perdido la provincia de Buenos Aires es un error político. ¿Qué pensó el gobierno o el presidente que iba a pasar después de que vetó la ley Garraham hace 2 semanas? Que el Congreso no le iba a insistir. Entonces el presidente, después de perder la provincia de Buenos Aires, veta Garraham y la Cámara de Diputados le insiste, se lo da vuelta, y se lo da vuelta con 180 votos a 60. Entonces el gobierno se come una paliza, una cachetada en la cara, y queda aún más débil y expuesto y desnudo frente a la opinión pública, frente a los mercados, frente a los medios, frente a todo el mundo. Y ahora después el Senado le va a dar vuelta. Entonces, ¿para qué vetó Garraham si sabía que no tenía los números en el Congreso? Eso es un error político. Entonces, para mí lo que empezó a ocurrir en los últimos meses es que hubo una catarata de errores políticos que lo que hicieron fue permitir o romper los acuerdos que había realizado durante la primera etapa de su gobierno y permitir que a medida que siga enfrentando y peleando con un montón de actores, esos actores se fueran juntando, ¿no? Y ahí te escuché decir que el gobernador Valdés viajaba hoy, se juntaba con el resto de los gobernadores. Bueno, el gobierno se autoarmó una oposición que no existía. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día, Horacio Ramírez Verdaguer soy. ¿Cómo estás? ¿Dónde pones esto de las retenciones 0 por 48 horas? Porque al sector de agropecuario, digamos, cayó muy mal y ese es un sector que lo venía apoyando. Lo pongo en 2 aspectos. En un error de comunicación y una movida de lo que les hablaba al principio, medio, si querés, intempestuosa, desesperada, frente a la pérdida de estabilidad y la incertidumbre económica. ¿Por qué esas medidas de decir, tengo que hacer esto de un día para el otro? Y porque estábamos en problemas. ¿Qué buscó hacer el ministro? Sobre todo antes de que estuviera confirmado la ayuda de Estados Unidos, es decir, como hay mucha presión y la gente tiene miedo y piensa que vamos a perder las elecciones y hay incertidumbre sobre todo lo que está pasando y la gente está comprando dólares, necesito bombardearlos de dólares para calmar el precio del dólar. ¿Cómo los bombardeo del dólar? Le saco los impuestos al campo durante un tiempito o durante una cantidad de dólares, 1.000 millones fueron los que habían puesto, y listo. ¿Qué pasó? La comunicación la hicieron como gran medida, sacamos las retenciones para todo el mundo, hicieron hacer campaña con eso cuando el propio gobierno había que ir a la letra chica para decir, che, eran hasta 7.000, 7.000 te conseguían rápido, ¿no? Sobre todo si estabas en oportunidad. Y después viene la mala comunicación, es decir, si das la sensación de que vas a sacar las retenciones hasta el 31 de octubre, decía el tuit del vocero presidencial, claro. y el tuit no aclaraba que eran 7.000, ¿no? ¿Viste? Estas son como las ofertas que te ponen en los diarios, bajamos el precio de los televisores 80%, y abajo chiquitito le ponen hasta agotar el stock, y cuando llegas al lugar te dicen, no, ya se agotó el stock. Bueno, acá también era lo mismo, sacamos las retenciones. Pero el campo está recaliente con esto.
Pero el campo Sí, está, bueno, el campo está recaliente con este tema, con el tema de. Hay gente hubo- que vendió los granos y sin tenerlo, y hay una cantidad de cosas que están pasando que realmente hace que el campo esté. Los productores están muy calientes, Alejandro. sí, bueno, claramente porque pensaron que iban a tener baja de retenciones, Claro. o sea, una ganancia, no sé si quiero decir la ganancia, recuperar lo que es de ellos, porque no es una ganancia, recuperar lo que es de ellos hasta el 31 de octubre, y eso duró 72 horas. Igualmente sabemos, los productores no le venden, no exportan directo, los productores le venden o a ACA, o a las cooperativas, o a las exportadoras, y las exportadoras en general son las que exportan y venden hacia afuera. La pregunta es cómo será, o si ese beneficio que las exportadoras obtuvieron por haber rápidamente completado el cupo, cómo se traslada a precios en las próximas semanas a los productores. No va a haber un traspaso a precio. Me parece difícil pensar que no haya nada de traspaso a precio y que esa ganancia excepcional que hubo en estas 72 horas quede solo en manos de las exportadoras, porque las exportadoras van a tener que salir a comprar lo que prometieron que iban a exportar. O sea, en síntesis, vos con todo esto decís que la Libertad Avanza estaría arriba en las mediciones para el 26 de octubre. No está claro eso. ¿No? Está claro eso. Nosotros hace 10 años en Poliarquía de que dejamos de publicar predicciones electorales. Lo que te digo es, el gobierno estabilizó moderadamente la situación a partir de este préstamo excepcional que el presidente Trump hizo, que en realidad no es un préstamo, es una promesa de préstamo. Sin eso, hoy la situación sería mucho más compleja. El gobierno todavía necesita hacer muchas cosas acá en las elecciones, el gobierno necesita estabilizar o ganar control del Congreso, el gobierno no puede seguir perdiendo todas las semanas votaciones en el Congreso de la forma que se está haciendo. El gobierno necesita reabrir las mesas de diálogo y negociación con las distintas provincias. El gobierno tiene que comprender que su situación hacia adelante no es la misma con la que gobernó el primer año. El gobierno tiene que reconocer en los otros actores políticos su importancia y su relevancia y no ir a peleas innecesarias. El gobierno tiene que aceptar, prometer y ser mucho más enfático en que el año que viene va a haber un presupuesto aprobado por el Congreso y que en esa negociación con el presupuesto es donde se va a negociar con los distintos gobernadores la distribución y las distintas reclamos que las provincias tienen. El gobierno tiene que terminar sus disputas internas, el presidente tiene que ponerse al frente de la campaña electoral y de la política, no solo de la campaña electoral, y el gobierno tiene que tratar de mejorar el daño, como te diría, en gran medida autoinfligido, que se autoprodujo en las últimas 2 o 3 meses. A partir de eso, habrá que ver qué resultado electoral tiene el gobierno. En gran medida hay cuestiones que ya no se pueden evitar. Por más que el gobierno, por ejemplo, reabra el diálogo con el gobernador Valdés, digamos, en la provincia de Corrientes el acuerdo ya no se hizo y la Libertad Avanza se enfrenta a Vamos Corrientes y muy posiblemente Vamos Corrientes le vuelva a ganar a la Libertad Avanza. Ahí está. Ahí está. Ayer Ahora, leía... en 19 de las 24 provincias, en 19 de las 24 provincias, el gobierno termina enfrentando a los gobernadores locales. Bueno, eso por más que ahora vuelvan los diálogos, eso no se evita. Claro, ahí está. Entonces, los votos los van a perder. Ahí está, Alejandro, y ayer leía algo de que en las provincias el país no se iba a teñir de violeta, porque en las provincias quienes recuperan hoy una fuerza y una especie de credibilidad son sus propios gobernadores. O sea, decían, por ejemplo, no gana ni Milei ni gana el peronismo, ganan los gobernadores en cada lugar, con el partido que tengan. Valdés, ponerle la alianza gobernante, Puyaro, Córdoba, eso. ¿Eso vos creés que es así, que va a ser así? Sí, primero viene siendo así. En las 11 elecciones locales que tuvimos hasta ahora en Argentina, en 10 ganaron los gobernadores. El único oficialismo que perdió en el país fue Macri en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Todas las demás elecciones ganaron los gobernadores, por mayor espacio, por menor medida, más ajustado, menos ajustado, pero hasta ahora hemos visto que los gobernadores, las fuerzas de las provincias siempre se han impuesto. Yo creo que eso va a pasar en gran medida.
Claro. Ahora, viene el error. Si La Libertad Avanza, con gran parte de esos gobernadores que estaban dispuestos a hacer algún tipo de acuerdo a principio de año, hubiesen acordado, bueno, La Libertad Avanza hubiese dicho que triunfaba en gran parte de las provincias, aunque gran parte del apoyo hubiese sido los gobernadores, o eran votos hacia los gobernadores. También hay que entender esto, hay un solapamiento entre la gente que venía apoyando al gobierno nacional y que apoya a los gobernadores en gran medida, ¿no? O sea, en muchas provincias la gente que apoya al oficialismo local es la misma que apoya al oficialismo presidencial. La imagen de Milei, ustedes tengan en consideración que es mejor en el interior que acá en el conurbano bonaerense, obviamente. Claro. Incluso la imagen de Milei en el interior es mejor que en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí hay un problema, porque más allá de que hoy las próximas semanas, ya Milei retome el diálogo con la oposición, retome el diálogo con los gobernadores, empiecen a negociar el presupuesto del año que viene, bajen un poco el tono de agresividad, etcétera, etcétera, bueno, la oferta electoral ya está jugada y ya está dividida. Entonces, no los votos no los baten. Claro, no se modifica en la elección del 26. Eso no se va a modificar. Pero es un buen punto, María, el que vos dijiste, ¿no? Porque ¿cómo se va a sumar los votos? ¿Cuánto? La Argentina está con un sistema político tan fragmentado, tan atomizado. ¿Cómo se suma? ¿Que el peronismo de Córdoba es peronismo de igual que el de La Pampa, que es igual que el peronismo de la provincia de Buenos Aires? No, son distintos. El peronismo de Entre Ríos, hay provincias donde los propios peronistas están divididos. Entonces, ¿qué es lo que se suma? ¿Qué tiene cada uno? Y cada uno podrá sumar como quiere. La verdad, lo que hay es un sistema muy fragmentado, muy atomizado en la Argentina. Sí, sin lugar a dudas, no tengo duda. Alejandro, un cariño, muchas gracias por atendernos, por tu paciencia, muchas gracias. Gracias a usted por llamar, un saludo grande. Un cariño, ahí está Alejandro Katterberg, Poliarquía, hablando un poco de todo esto que va a pasar, un poco de las 19 de las 24 provincias. La confrontación es gobierno versus gobernadores. Gobernadores, sí, y ganan los propios gobiernos. Claro. Lo que decíamos. Milei versus gobernadores, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Ahí estábamos hablando un poquitito de todo esto. Nuestro compañerito Darío está con un problemita personal que lo solucione primero. Lo importante es que no me sirve. Todos los negocios están cerrados por el Día del Empleado de Comercio. Aclaro esto porque recién dije Darío va a estar. Darío está con un problemita personal y lo primero que tiene que hacer es solucionar las cuestiones personales y después trabajar, porque si no se trabaja como el culo. Por eso venir con mala onda o venir así con mala energía no sirve. Hay que quedarse en la casa y dejar que otros hagan, porque en serio se transmite. Yo me quedé hoy negativa. Bueno, atención. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, Horacio? Bueno, voy a hacer una pausita antes de cosas. Mari, que la gente se comunique al 567404. Volvió Mari. Tus oyentes estaban preguntando por vos. Así que bueno. Son muy truchos mis oyentes, ¿eh? Capaz que dicen que me extrañan una mierda y hoy no se dieron cuenta que volví. Escucha, bueno, ¿todo bien? La temperatura hasta ahora de la mañana. Comenzó a ascender la temperatura, 19 grados 7 décimas, cielo despejado, humedad del 84%, con viento del este a 13 kilómetros la hora. Hay probabilidad de tormentas aisladas para esta tarde-noche, pero la precipitación marca de 10 a 40%. Bien, Nene perdió River, Nene perdió Boca. Exactamente, perdió ayer River en condición de local frente a Riestra. Se fue retirado con una silbatina como pocas veces. Fue reprobado el equipo, pero de manera contundente. Una otra floja actuación después de haber quedado eliminado a manos de Palmeiras de la Copa Libertadores. Venía ya de ese trompazo. Sí. Ahora, por el torneo local, 2-1 le gana Riestra. Que no hay que minimizar, Riestra es el líder de la zona, con 22 puntos, le sacó 4 puntos a River, pero la realidad y el presente futbolístico de River es alarmante. Tiene por delante el jueves la instancia de Copa Argentina con Racing, así que tiene que dar vuelta a la tortilla frente a la Academia, que es semifinalista de la Copa Libertadores. Igualó 0-0 con Independiente. Bueno, igual digamos que el futuro de River estaba en peligro, pero el de Boca también. Después
Ya está. Después te cuento. No, son para mí distintas, pero. Pero anda cagada, pará. Pero pará. River. Sí, claro. Ahí está. Opina la tribuna, señores. A ver, hay que buscar un jingle, una música para la tribuna. Sí, te escucho. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, María? Se te Bien. extrañó mucho. Demasiado. Vale, ya me estaban sacando del aire, idiotas. Bueno, ¿qué pasó? No, el tema es con River, que está más o menos, no te digo al nivel de Boca, pero está más o menos llegando al nivel de Boca. Fíjate el firulete que hace para llegar Riquelme Tebao. A ver, ¿Cuándo lo nombré a Riquelme? ¿qué pasó? ¿Te das cuenta que él nomás se va para el lado de Riquelme? Yo en Sí, ningún momento lo nombré. Estaba avanza, hablando de avanza. River y él se fue para Riquelme. ¿Te das cuenta? No me hagas calentar tan temprano, Horacio, porque es Avanza. lunes y son las 10 de la mañana Avanza, recién. Mati, Claro. avanza, dale. Bueno, dale. ¿Qué pasó? Este es el jingle de la tribuna. A ver, vamos. Me encanta, ¿eh? Soltero esta. Bueno, dale. No, puede ser cualquier club, puede ser de ferroviario, puede Bueno, ser de tu cualquier club. análisis final. A ver, está hablando Mati. Estábamos hablando del presente de ¿qué viste ayer entre River y Riestra? Que muy verde los jugadores de River. Para tener algunos campeones del mundo, Bustos, no sé qué quiso hacer. Muy verde. La verdad que no sé si quiso cerrar el centro, lo quiso despejar, dejó picar la pelota y lo comieron la espalda. Después tuvieron Jugá fuerte, como diría Fantino. después ¿Qué pasa con el estuvieron técnico? llorando que fue falta de contra Bustos, pero no fue Fuerte. falta. ¿Qué hacemos con Abro Marcelo debate, Gallardo? buenos días. ¿Por Buen qué día, Federica. el presente de River es peor que el de Boca? Dijiste. ¿por qué? Diferente, sí, No, pero... no, yo no dije eso. Algo así. No, él dijo ¿verdad? que es preocupante No, ella dijo. la situación de River o el futuro de River. Y yo dije. Melanie le dijo. Y así como Ah, el bien. de Boca también, Claro, digamos. O sea. Claro, los dos. Boca aún más. Pero él dice que Sí, sí, pero Boca ya desde hace buen tiempo, digamos, recalibró objetivos, Ah. teniendo en cuenta de que en febrero se quedó afuera de la Copa Libertadores, que no. se ¿Y quedó cuál fuera es de la no el Copa jugaba nada. Argentina. ¿El qué recalibró? ¿El qué Y recalibró? hoy tiene toda la apuesta, todos los cañones al torneo local, lo único que Y le no queda. le queda otra. No le queda otra. Que es más, así todo no puede clasificar a la Libertadores el año que Sí, viene, sí. ¿eh? No, iba Sí, para sí. atrás. Ojo. Y Para pusiste, atrás. no te digo lo mismo que River, pero más o menos gastaste parecido en el mercado de pases. A mí me da una lástima Paredes. Yo digo que... Y que no te sorprenda, Yo lo mira, que te Horacio, digo que es- no te sorprenda que Paredes en enero se termine yendo del club, ¿eh? Si no clasificamos a la Libertadores. Que no te sorprenda. Yo digo que el impacto de ahora, ¿De qué? ahora es más, ¿De quién? ¿De más qué? contundente lo de River. No, Y River sí. ya viene mal. Pero River ya viene mal hace tiempo. Bien, pero Pero lo puede salir para, contundente puede y salir lo para de cualquier Boca. lado ¿Por porque qué? y porque hoy están pidiendo camión de culata para un montón de jugadores y quedan varios objetivos por delante. Uno queda. Uno queda. El mismo entrenador y acá tenés un crítico que te pide la cabeza Rookie, de mi Marcelo operador. Gallardo. Te pide la cabeza del técnico. Pero ustedes lo primero que hacen es pedir la cabeza. Ya pedís la cabeza de Gallardo. Le piden la cabeza de Antes pidió el de Micheli, El ¿eh? de Micheli ya pediste de Micheli vos. por De mucho menos lo Micheli rajaron. vos pediste a gritos que se vaya de Micheli. Y que vuelva Y Napoleón. vos pediste que vuelva Gallardo. Y ahora ya lo querés echar a Gallardo. No, vos sos pero la esperá, gata flora. Pero esperá. Tiene un tiempito ya Gallardo, ¿eh? Hay un tiempito. Quedó lejos lo de Micheli, ¿eh? Son casi 2 años de, Sí, de- sí. de Marcelo. Ahí tenés Con número. 4 mercados de pases por medio. Bueno, A ver. empezamos a analizar en Muchísima serio las plata. cosas, muchachos. Sí, están re calientes los de River, ¿eh? Sí. Sí, estamos llegando al límite. Sí, sí, sí. Ese fueron. La buena noticia del fútbol que ganó la selección argentina sub-20. Ah, bueno. Bueno, sí, 3 Sí. a 1. Mirá, sí, 3-1 contra Cuba. ¿Y Miguel? Exacto. Bueno, y hay otro tema también, viste, la salud de ¿Quién es Miguel Miguel? Russo. Miguel Russo. Miguel Ángel Russo. Che, Miguel Russo está mal, no está enfermo, boludo. Y ¿Por qué no lo el cambian? club Yo está hace en cuánto una vengo diciendo encrucijada. eso, Mari. Sí, vos te venís diciendo. En realidad, Mari, decían que Riquelme no lo tendría que haber llamado, pobre. Claro, ¿Hace estaba cuánto dije enfermo. eso, Mari? Sí, dijiste, papi, tenés razón. Hace poquito fue campeón. ¿Y vos ese qué tenés entrenador. que decir de Riquelme? ¿Se Claudio va o Boeda. no? Yo creo que el club está en una encrucijada entre la voluntad del hombre, de Miguel Ángel Russo, un tipo laureado, súper exitoso. Pero súper eso no se reconocido. discute, pasa Pero que pará. no está bien. Angá. Pero pará. Es la voluntad de él, y de la familia, porque ahí también dicen versiones que hay
que bueno, que la familia no quiere que siga como entrenador, y después lo que hace el club, ¿no? Bueno, no sé, este domingo, este sábado, estuvo al frente su colaborador Claudio Úbeda, que por cierto tuvo cambios polémicos, ¿no? Sí, bueno, muy Cambios bien. polémicos. Claudio Úbeda fue técnico de Boca Unidos, ¿no? Exactamente, Claudio Úbeda pasó por acá por Corriente. ¿Y qué tal le fue? ¿Qué tal le fue? No sé, habría que repasar, no tengo ¿Qué tal le fresco. fue? No, pero tiene que ver el Pelotudo. paso de Úbeda Sí, por yo Boca siempre lo Unidos, escucho, el señor Horacio. No sé, pregunto porque no me No, acuerdo. no Pero va ¿qué a tal ser. te- Pará, no va a ser el técnico de Boca, Claudio Úbeda.